¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Para nosotros es un gran privilegio y escudriñar la palabra de Dios y abrir la Santa Escritura. Hoy también compartiremos San Juan capítulo 13, el versículo 4 en adelante. Si tiene la palabra de Dios, por favor, podría abrirla. Voy a leer San Juan 13, el versículo 4 adelante. Se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Hasta el versículo 11. O cada capítulo, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, para nosotros es una gran bendición de Dios, porque Dios nos enseña a través de la Santa Escritura su voluntad hacia nosotros. San Juan capítulo 13 es una enseñanza muy grande, porque nuestro Señor Jesucristo nos mostró como un ejemplo lavar sus pies como la vida de un mayordomo. Nuestro Señor Jesucristo, aunque Él es Dios vivo, aunque Él es el Rey de Reyes, Él nos mostró una vida como un servidor. Cuando vivió durante más 33 años en este mundo, Él nos mostraba como una vida ejemplar para nosotros. Hermanos, el Señor nos llamó para servir a la iglesia, servir a nuestros hermanos. Pero a veces, por el engaño de Satanás, algunas personas piensan: wow, ya, yo conocí el Evangelio, ahora sí, ya yo puedo vivir como yo quiera. Totalmente está perdido. La voluntad de Dios, realmente una persona recibe el Evangelio y la salvación, el Señor quiere trabajar en nuestra vida para servir. Por eso Él nos mostró realmente un lugar más humilde. Él nació. Él también se creció a un lugar más humilde. Además, antes de cumplir la voluntad de Dios, últimamente Él también lavaba sus pies de sus discípulos como un ejemplo para servir. Yo conocí a nuestra iglesia desde 1985. Después de escuchar el Evangelio, yo he visto la iglesia como me ha servido. La iglesia como me ha ayudado. Esperarme, atenderme. Cómo la iglesia me ha guiado. Yo no he servido a la iglesia. La iglesia me ha servido. La iglesia cuántas veces lavaba mis pies. La iglesia muchas veces estaba callada. La iglesia mucho tiempo
y estaba esperando. A veces yo tenía quejas, a veces yo tenía dificultades, según yo, con la iglesia, pero la iglesia estaba esperando, con mucha paciencia, con mucho amor. Muchos cristianos piensan, yo estoy sirviendo la iglesia, yo estoy haciendo esto, otro, pero el corazón de Dios es diferente. ¿Qué le parece a algunos hijos? Podrían decir, mamá, yo he hecho esto. Papá, yo he hecho este. Sí, los hijos hicieron, pero los padres realmente están sirviendo a los hijos. Tal vez un hijo que pensara en sus padres 10 y el papá pensaría 100 o 1000, como igual. Tal vez yo también pienso, yo estoy sirviendo al pastor, yo estoy sirviendo a evangelista, pero el siervo de Dios pensará mucho más a los miembros de la iglesia. Yo he visto la lágrima de mis pastores, yo he visto la oración de los siervos, he visto el sacrificio, cómo se preocupaba por nosotros. Teníamos la comunión, nos animaba, nos exhortaba, nos guiaba. Muchas veces nosotros pensamos, yo estoy sirviendo a la iglesia, estoy sirviendo al siervo porque no me reconoce. El Señor lavaba los pies de los discípulos. El Señor les servía. Muchas veces Satanás nos engaña. Mira, tú hiciste este otro. Realmente los padres se preocupan por los hijos mucho más, como igual. La iglesia se preocupa mucho más por usted. El siervo se preocupa mucho más por usted. Abre su corazón. No se cierre. No tenga la duda ni desconfianza en su iglesia, en su siervo. Muy importante. Y también hoy nosotros leímos San Juan capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a lavar los pies. Y de repente Pedro, ¿qué le decía? Uy, Señor, no puede lavar mis pies. Entonces tú, nada que ver conmigo. Ay, Dios mío, entonces por favor ayúdeme. Por favor, de todos, limpiar todo mi cuerpo. Y el Señor, ¿qué le decía? Si alguna persona ya había bañado todo, solamente lavar sus manos, sus pies, nada más. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo dice, ahora no entenderá, no comprenderá qué estoy diciendo, pero algún día entenderá. ¿Cuál es la razón que nuestro Señor Jesucristo mencionaba en esa forma? Para nuestra vida de creencia muy importante una parte. Ya una persona, ya después de bañarse, no necesita bañarse otra vez, solamente lavar sus manos, sus pies, para también limpiar sus suciedades. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona conoce a Cristo, después de conocer a Cristo, también o él, ella, necesita realmente tener la confesión, tener el arrepentimiento con su Padre Celestial. Por eso aquí, San Juan capítulo 13, el versículo 8. 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, muy interesante, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
Jesucristo quería decir, ya una persona, ya lavarse todo y luego se ensucia solamente, lavará y limpiará sus manos, sus pies. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona, después de conocer a Cristo, como ducharse, ¿cierto? Después de entender el Evangelio y después de conocer la obra de Cristo, durante su vida, lamentablemente se desvía, lamentablemente se cae. Por eso el Señor, que nos decía, aquí el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando una persona realmente, después de entender el Evangelio, por medio del engaño de Satanás, cuando se desvía a otro lado, el Señor nos ha dado la oportunidad también para tener amistad nuevamente con nuestro Padre Celestial. Hoy en día, en el corazón de cristianos, hay una confusión grande. Mucha gente como piensa, Cristo murió por mí, pero desde hoy adelante yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Sí, nosotros necesitamos tener la confesión. Esto es bíblico. Sí, nosotros necesitamos tener el arrepentimiento. Pero cuando la palabra de Dios menciona el arrepentimiento y la confesión, no es pedir perdón. Mucha gente tiene un prejuicio equivocado suyo, no según la base de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, San Juan, capítulo 13, menciona dos cosas. Uno es lavarse y luego otro es limpiar sus manos, sus pies. Eso, la palabra de Dios, ¿qué quiere enseñar? Cuando una persona, después de nacer de nuevo, cuando comete sus errores y los pecados en su vida, ¿cómo va a recuperar amistades con nuestro Padre Celestial? Primera San Juan, capítulo 1. Por eso apóstol Juan continuamente nos explica. Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 9. 1 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ponga atención, si confesamos nuestros pecados, en griego confesamos homologeo. Significado, reconocer. Señor, nada bueno en mí. Aunque yo tengo la salvación tan grande hoy durante el día, porque yo vivía con lleno de enojo, porque yo tenía esa desconfianza. Ten compasión por mí, lléname nuevamente el gozo de la salvación de mi corazón. Esto es la confesión. Lamentablemente, algunos cristianos toman la palabra de Dios literalmente. ¡Ay, yo tengo que confesar! Una pregunta. ¿Nuestros pecados fueron perdonados por mis confesiones o todos los días? ¿O mis pecados fueron perdonados por la fe desde el poder de la cruz? ¿Cómo usted recibe el perdón del pecado? ¿Todos los días entonces usted tiene que pedir perdón? Alguien me pregunta, Pastor Daniel, entonces usted no pide perdón. Yo hago, pero la forma diferente. Antes de nacer de nuevo, todos los días, yo me arrodillaba, doblaba mis rodillas, 5 de la mañana, 11 de la noche. Cuando yo era joven, yo escribía 10 mandamientos en mis manos.
Yo quería servir a Dios. Yo quería tener la justicia de Dios. Yo buscaba una manera u otra durante las vacaciones. Iba a la casa de la oración. 5 días ayunaba, buscaba la voluntad de Dios. Pero yo llegué a una conclusión. Aunque yo me pedía perdón de día de noche, no podía quitar esa condenación del pecado. No podía entender muchas cosas. No solo yo, hoy en día yo veo muchas personas. Teóricamente ya sabe, Jesús murió por mí, pero internamente tiene un concepto. Pero yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Ojo, aparentemente habla sobre la sangre de Cristo, nombre de Dios. Mucha gente dice que soy cristiano, soy creyente, pero al fondo del corazón, ¿cómo está? Hay condenación del pecado. Por eso no puede confesar delante de Dios, soy justificado, soy santificado, soy perfecto, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Así me puedo presentarme. Cuando me comporto bien, sí, ahora sí, yo puedo. Cuando yo pienso que yo no hago muy bien, está condenado. Muy difícil, no puedo. Lamentablemente. Por eso la palabra de Dios nos enseña, realmente nosotros necesitamos conocer. Hermanos, hermanas, muy importante recibir la salvación. También muy importante cómo mi corazón se conecta con la voluntad de Dios. El poder de Dios llena en mí la palabra de Dios. ¿Cómo va a guiar? ¿Cómo va a dirigir nuestra vida? Por eso, si usted también ya nació de nuevo, no se olvide, 1 San Juan capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, tú limpiaste todos mis pecados. Tú perdonaste todos mis pecados. Pero hoy, durante el día, este pensamiento malo, ¿cómo me arrastra? ¿Por qué este pensamiento lleno de envidia? ¿Por qué tristeza? Malos pensamientos, ¿por qué me domina? Señor, una vez más, lléname en mi corazón por tu sangre, por tu poder. Si confesamos, una vez más para recordar, la sangre de Cristo nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. Una vez más, usted apoya en la sangre de Cristo. Algunos cristianos no tienen el tiempo de la confesión. Para nosotros una parte muy importante nuevamente para presentarme ante el Padre Celestial. Claro que sí, hermano. Su defecto, su debilidad. Aunque mucho dolor, sí es el problema. Pero el problema más grande, usted no busca la presencia de Dios. Satanás busca la oportunidad para que usted que tenga la oscuridad. Para que usted no busque a la presencia de Dios. Que usted no reciba la gracia de Dios. No sean engañados por Satanás. Usted va a caminar, marchar por la fe delante de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo mencionaba, y esa parte muy importante. Vamos a volver. San Juan capítulo 13, el versículo 36 al 38. 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, después de encontrar con el Señor, él despojaba todo, su barco, sus pescados, su familia. Por eso él pensaba, ahora sí, dispuesto, sí Señor, ¿dónde tú vas? Yo voy a seguir. Aparentemente Pedro despojaba, dejaba todo, pero no podía dejar una cosa, sobre sí mismo también. Hoy en día, muchos cristianos, yo sacrifiqué, yo colaboraba, yo ofrendaba, yo construía, yo trabajaba, yo hice estoy dispuesto para seguir. Gloria a Dios. Pero el Señor hoy toca nuestro corazón. Tú también. Tú puedes despojar sí mismo. Hermanos, la vida de creencia, conocer a Dios. Una persona conoce al Señor, realmente no puede escuchar su propio corazón. Profundamente una persona conoce la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra del Señor, Señor, yo voy a negar mí mismo, no puedo negar mí mismo. Yo necesito tu ayuda. Muy interesante, Pedro había recibido la gracia de Dios, ¿cierto? Por eso él está al lado del Señor. Por eso cuando él escuchaba la palabra de Cristo, Señor, yo puedo seguir. Imagínense, él había recibido la gracia de Dios. Con esa gracia de Dios está rechazando la palabra del Señor. Por eso muy importante en nuestra vida de creencia usted reconocer, nada bueno en mí, profundamente nada bueno en mí. Si una persona que se reconoce nada bueno en mí, cuando escucha la palabra de Dios, ¿así tú crees que yo voy a negar 3 veces? Ayúdame. Realmente guíeme, mi Señor. Él le habría dicho en esa forma. Pero según su propia justicia, él había recibido la gracia de Dios. Con esa gracia de Dios está rechazando la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día también, después de haber conocido al Señor, había recibido muchas veces la gracia de Dios. Con esto usted rechaza la voluntad de Dios. Yo no pienso, no me parece, no creo en mi iglesia. No creo en mi pastor, todos. Yo no creo en mis líderes. Mira, ellos tienen su defecto. Ellos actúan así, así, así. Yo no creo en mi iglesia. Yo no creo en mi pastor. No, yo escucho, luego yo tomo mi propio camino. Yo hago. Usted también igual está yendo mismo camino que Pedro. Pedro cuando escuchaba, ay, de verdad, Señor, yo voy a negar así, ¿tú crees? Ayúdeme. Por favor, ten compasión por mí. Él no estaba diciendo, ellos sí, ellos pueden negar todo, pero yo no, Señor, tú estás equivocado. Ellos pueden abandonar, pero yo no voy a abandonar. Jamás yo puedo abandonar. Yo hasta último tiempo seguiré. Voy a estar contigo. Imagínense, al final, él cómo le maldecía al Señor, cómo lo negaba 3 veces. La vida de creencia, negarse su propia justicia. Usted había recibido muchas gracias de Dios, eso no es suyo, Dios le dio. Siempre nuestro corazón tiene que poner, ¿dónde? Señor, nada bueno en mí. Desde de allí yo tengo que fijar mi corazón, comenzar un día delante de Dios. No se olvide, durante el día, una persona tiene el corazón abierto. Cuando escucha la palabra del Señor,
Así tú me ves. Yo voy a negar 3 veces. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Un hermano espiritual, cuando escucha la opinión del Señor, la opinión de la iglesia, así la iglesia me ve, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, si usted anda, va a sufrir mucho. No, pastor, fulano que sí, menguano que sí, pero yo no voy a pasar porque yo soy fulano, yo soy diácono, yo soy anciano, yo soy diaconisa. Ella sí, ellos sí, pero yo no, yo no voy a pasar. Así será un hombre prudente. Así, pastor, usted me ve. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, ore por mí, comparta, guíeme. ¿Cómo voy a hacer? Durante el día, espero que la palabra de Dios guíe nuestra vida. Despojarse su propia justicia, recibir la guía del Señor en su vida. Hoy compartiremos hasta aquí. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Estamos muy agradecidos delante de ti. Tú nos conoces. Como tú limpiaste los pies de los discípulos como un ejemplo para nosotros. Tú viniste a este mundo como un servidor, como un mayordomo. Aún tú eres Rey de Reyes. Como tú llegaste a un lugar tan humilde. Ten compasión por nosotros, Señor. Seguir detrás de las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, recibir la enseñanza del Señor. También nosotros habíamos recibido mucha gracia de Dios. Por eso muchas veces rechazamos la voluntad de Dios por haber recibido la gracia de Dios. Ten compasión por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver tu voluntad. Te amamos en este día. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el día yo anhelo que la palabra de Dios guíe, dirige la vida de cada uno.